Y el mensaje de hoy que traigo también aporta en ese sentido, en la necesidad de vivir el evangelio que se nos ha presentado, de poder vivir en esa satisfactoria vida que Dios nos ha dado, la abundante vida por la cual Cristo murió por cada uno de nosotros. Y creo que uno de los mayores desafíos que tenemos como iglesia del Señor aquí en la tierra es reflejarlo a Él cada día. Recién cantábamos, le pedí esa canción a los chicos porque me hizo mucho ruido en esta semana esa canción donde cantábamos: Señor, somos tu iglesia, somos tus manos, somos tus pies, venga tu reino. ¿Se da cuenta de lo que el Señor nos ha otorgado? Que usted y yo somos sus manos aquí en la tierra, somos sus pies, somos quienes debemos reflejar a Cristo aquí en la tierra. Y algo por lo cual la iglesia necesita y es desafiada en este tiempo es en la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Por eso el título del mensaje de hoy es Desde Adán a Cristo. ¿Sabe usted que la mayoría de los conflictos relacionales dentro de los hogares y en las congregaciones es por un carácter no trabajado? Es porque todavía el carácter de Cristo no está formado en su totalidad en cada uno de nosotros. Pregúntale a tu vecino, ¿cómo andas con esto? ¿Cómo anda tu carácter? Me lo voy a preguntar a mí mismo, Marcelito, ¿cómo anda tu carácter? Y esto es un tema sumamente importante porque la transformación de nuestra vida a la vida de Cristo es el centro del mensaje del Evangelio. Es el centro de la tarea por lo cual hemos sido encomendados como iglesia aquí en la tierra. Quisiera comenzar leyendo 2 versículos como la base de este mensaje y que pudiéramos entender claramente en esta noche a dónde Dios quiere llevarnos. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Cuál es la tarea de Juan, de Carlos, de Pedro, de Diego, de Rosa, de Marisa aquí en la tierra? Aquellos que Dios ha salvado. Y ponga su nombre, por favor, en ese lugar. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Dice la palabra: por tanto, nosotros todos, acá no queda nadie afuera, todos, decirle que está a tu lado, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué somos transformados? En la imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que seamos transformados a la imagen de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la voluntad de Dios para usted y para mí todos los días de nuestras vidas, que seamos conformados, transformados a la imagen de Jesucristo. Y el carácter es una de las cosas que más necesita ser trabajado para que salga de nosotros todo lo que no pertenece a Él y seamos llenos de Jesucristo en nuestras vidas. Lo primero que quiero definir es la palabra carácter. Carácter es un término que hace referencia a los rasgos distintivos de una persona. O sea, todo lo que yo soy, todo lo que yo digo, todo lo que yo hablo,
está marcado por los rasgos distintivos, o sea, aquellos rasgos que me distinguen como persona. El carácter afecta a nuestra identidad, a nuestra integridad, afecta a nuestra moral y también en la manera de cómo tratamos a las personas que nos rodean. Miren si será importante esto, ¿no? Porque convivimos con los demás y los demás disfrutan o sufren nuestro carácter. Pero además el carácter, para aquellos que amamos al Señor, tiene una connotación que va mucho más allá y mucho más profunda. Y nuestro carácter tiene que ver con un sentido de propósito que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro carácter tendría que ser el resultado de nuestra unión con Cristo. Te lo vuelvo a repetir. Nuestro carácter debería ser el resultado de nuestra unión con Cristo. Por eso que la formación del carácter no es algo automático. No es alguien que va a venir un pastor súper ungido y va a orar por vos y de pronto vas a ser la mejor persona aquí en la tierra. No, es un proceso diario, profundo y que requiere un avance en cada uno de nosotros. Recuerdan, hace unos años atrás hacíamos un discipulado sobre el carácter y tratábamos todos los temas relacionados al carácter, ¿no? Entre ellos estaba la humildad, el orgullo, la dependencia. Ya no me acuerdo todos los temas que se trataban, ¿no? Pero eran todos temas para trabajar en nuestra vida y desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora escuchen esto. El carácter en los hijos de Dios se forma a través del fruto del Espíritu Santo. Y esto implica entonces una obra continua de Dios en nuestras vidas. Todo lo que no corresponde a Cristo debe ser arrancado de nuestras vidas y ser incorporados en nosotros el fruto del Espíritu, que Pablo lo presenta así en el libro de Gálatas. Acompáñenme, Gálatas 5, verso 22 al 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es, léalo conmigo por favor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Le gustaría tener todo esto? Claro que sí, pero la clave está en lo que sigue. ¿Cuál es el versículo que sigue? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para que lo primero funcione, tiene que primero suceder esto en nuestras vidas. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que el carácter de Cristo se resume en la esencia mismo de Cristo en nosotros. Fíjense en que en otras palabras, su carácter debe manifestarse a través de nosotros como iglesia. Otras personas deben ver en nosotros el carácter de Cristo formado. ¿Saben qué? Hoy hablamos en la mesa que hay mucha gente apartada del Señor. Y que esa gente, para que vuelva al Señor, necesita ver en nosotros a Cristo. Necesita ver que cada uno de nosotros hablamos y caminamos como Cristo lo es. Entonces otros podrán ver y conocer a Cristo a través de nuestro carácter. Pero Pablo, en el versículo que leíamos, da un punto clave. Y ahí se arma un poquito el problema entre nosotros, porque a veces es más fácil decirlo que hacerlo.
¿Qué dice Pablo? Porque para que todos esos frutos del Espíritu, el amor, la paz, la paciencia, el gozo, la benignidad, todo eso se desarrolle en nosotros, primero hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Por eso que necesitamos identificar las obras de la carne en cada uno de nosotros para darle muerte. Y esto es muy importante aclarar, que cuando hablamos de carne no hablamos del cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, eso no es malo. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de un patrón interior que hay en nosotros y que reacciona independiente de Dios. Porque todas las obras de la carne no vienen de Dios. Pero cuando nosotros obramos en la carne, estamos obrando en forma independiente de la vida de Cristo que está en nosotros. La carne también opera en nosotros en una autosuficiencia. La carne siempre va a intentar solucionar los problemas de la vida sin depender de Dios. Y ahí es donde metemos la pata. Porque la confianza está en el esfuerzo humano, en la lógica propia, en nuestro entendimiento de la vida, o en todos los recursos que una persona puede tener en este mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que la sabiduría humana es terrenal y diabólica. Para vivir la vida que Dios planeó para nosotros debemos vivir dentro de la sabiduría de lo alto, que dice que primeramente es pura, es benigna, tiene todos los frutos del Espíritu ahí. Miren cómo presenta Pablo a la carne, también en el libro de los Gálatas. Gálatas 5, verso 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya se lo dije antes. O sea que esto, lo que Pablo está diciendo, no era la primera vez, sino que ya se lo estaba repitiendo. Cosas que los que practicaban tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Estas son tendencias naturales que hay en nosotros, que hemos heredado de una naturaleza adámica. Por eso el mensaje de hoy es transformados de una naturaleza adámica a una naturaleza en Cristo. Por eso es que la carne nunca va a entender los procesos de Dios. La carne siempre, cuando vos vivís un proceso en Dios, siempre te va a tirar a descreer de Dios, a querer matar tu fe, a querer hacerte razonar desde las pasiones y deseos que conforman la carne. Por eso que muchas veces el mensaje de aquel hombre que no tiene a Dios, y usted lo escuchará por ahí a cada rato, son que tenemos que vivir para disfrutar. Hacele caso a tu corazón, haz lo que tu corazón dicta, haz lo que te sientas bien. Lo que vos crees que está bien, eso hacerlo. Pero usted y yo sabemos que una persona con un corazón no nacido de nuevo, ¿qué tiene? Un corazón perverso, dice la Biblia. Por eso son que la gente vive como vive, porque vive de acuerdo a lo que su corazón le dicta, a lo que ellos sienten que está bien. Pero eso es pura carne. Pero acá Pablo introduce que el problema no está en el cuerpo, el problema está en la carne, en esa serie de forma de vivir que es independiente a Dios. Porque cuando nosotros operamos en ira, en contiendas, en adulterio, en fornicación, en pleito, no estamos operando desde Cristo. Estamos operando desde la carne. Y dice la palabra de Dios que la carne es opuesta al espíritu. Pero ya vamos a verlo un poquito más adelante.
Acompáñenme a Romanos 7, verso 18 ahora. El apóstol Pablo dice, yo sé que en mí esto es mi carne, dice Pablo. Dice, en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, dice Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto parece un juego de palabras, un trabalengua lo que dice Pablo, pero en definitiva está diciendo, yo no quiero obrar a través de la carne, pero tarde o temprano termino haciéndolo. Por causa del pecado que mora en mí. Es el clamor de un hombre tratando de agradar a Dios en sus fuerzas. Pero como siempre digo, gracias a Dios que la Biblia no termina en Romanos 7, sino que luego continúa con Romanos 8, donde está la solución para todos estos problemas. Una vida en el Espíritu, guiado por el Espíritu, ahí sí vencemos las obras de la carne. Porque no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu Santo, dice la Biblia. La solución para Pablo en Romanos 7 es cuando conoce la vida en el Espíritu y vive cada día venciendo la carne a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora fíjense en un punto que les voy a presentar ahora, porque la carne no siempre se presenta de una forma escandalosa. La forma que se presenta en estos ambientes donde estamos es con mucha sutileza. Por eso les dije hace un rato que tenemos que detectar con la ayuda del Espíritu Santo las obras de la carne en nuestras vidas. No siempre los pecados son evidentes. Yo estoy seguro que ustedes me van a decir, no, yo no vengo de adulterar y ahora estoy en la iglesia. Yo no vengo de estar borracho. Yo no vengo de una pelea de platos, iras y contienda para estar acá en la iglesia. No, porque ya ese proceso ya lo hemos pasado, pero quedan algunas zorras pequeñas que a veces producen estorbos en nuestra comunión con Dios, porque muchas veces la carne se disfraza de buenas obras, la carne puede disfrazarse de esfuerzos religiosos, la carne puede disfrazarse de actitudes aparentemente correctas, pero en el fondo siguen siendo independientes de Dios y alimentando nuestro propio orgullo o nuestra necesidad de ser validados delante de las personas. Miren cómo el apóstol Pablo lo presenta esto en el libro de Filipenses y lo presenta para hacernos ver como iglesia a veces la sutileza de la carne. Filipenses capítulo 3, verso 3. Pablo le está hablando ahí a un grupo de judíos, un grupo de hermanos en la fe, como hoy puedo estar hablando con cada uno de ustedes, y dice, porque nosotros somos de la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo, ¿qué dice? No teniendo confianza en la carne. Pero miren cómo continúa el relato. Aunque yo, dice Pablo, tengo también en qué confiar en la carne. De alguna forma Pablo le está diciendo, si la vida cristiana consiste en confiar en la carne, yo tengo en qué confiar. Y entonces ahí comienza a presentarse Pablo. Si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo tengo más confianza que ustedes en la carne, si de eso se tratara. Y comienza a relatar un poco el currículum de él, ¿no? Y dice, circuncidado al 8º día, pertenezco al linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Muchas de estas cosas para nosotros no significan nada, pero para los que estaba hablando sí, para los judíos. Dice, en cuanto al celo,
perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice Pablo, se consideraba sin error en cuanto a esta área de su vida. Pero en el verso dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué estaba diciendo acá Pablo? Que a veces la carne se presenta como logros religiosos. Pablo dice, si yo tuviera que confiar en la carne, yo tengo más confianza que ustedes. Porque yo soy esto, porque yo soy este otro, porque yo hice esto, porque yo soy irreprensible en esto, porque yo soy ganador en esto. Y ahí es cuando la carne se presenta sutilmente, apoyándose en logros humanos y dejando a un lado la necesidad de redención que tenemos como personas mortales aquí en la tierra. Esas son las sutilezas que tenemos que ver, que no estén operando en nuestro corazón. Por eso la carne es tan peligrosa en su versión religiosa como en su versión rebelde. La rebelde es aquella que se manifiesta abiertamente, pero la religiosa también es peligrosa porque se manifiesta sutilmente. La carne muchas veces se puede disfrazar de espiritualidad. Yo hago todas las cosas bien para Dios. Yo me congrego 5 días y si hubiera más días también me congrego y quiero que todo el mundo lo sepa, las cosas que yo hago para Dios. Y yo me desgasto para Dios. Pero detrás de todo eso, ahí está la carne, crudita, operando sutilmente, alimentándose en una necesidad o dándose gloria a sí mismo. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la dependencia de los logros personales, en vez de dar lugar y gracias a la gracia de Dios en nosotros. Por lo cual, todo lo que tenemos y lo que somos es por pura gracia de Dios y no por logros personales. Estoy hilando muy fino, iglesia, en esta noche, pero entiendo que tenemos que, como iglesia, y para ser las manos de Jesús y los pies de Jesús, no podemos permitir de que la carne opere ni siquiera sutilmente en nosotros. Ni en versión religiosa, ni en versión rebelde. A la carne hay que crucificarla, como dice el apóstol Pablo. A veces la carne es como un virus silencioso. ¿Se acuerdan del COVID? Algunos tenían COVID y ni se daban cuenta que lo tenían. Y la carne a veces opera en nosotros así. No nos damos cuenta hasta que ya es tarde. O hasta que por ahí el Espíritu Santo nos confronta y nos muestra qué es lo que verdaderamente somos. Lo más peligroso de la carne no siempre es lo evidente, sino lo que pasa desapercibido en nuestro corazón, y es allí donde solamente el Espíritu Santo puede revelarnos las sutilezas de la carne operando adentro nuestro. Por eso me encanta cuando participamos de la mesa del Señor, de la cena del Señor, que el apóstol Pablo dice, examinémonos primero nosotros mismos. Porque solamente el Espíritu Santo te puede revelar esas cosas que hay en nuestro interior. Esas zorras pequeñas y que a veces operan y salen de vez en cuando. ¿Cuál es la solución, hermanos, para que nuestro carácter sea formado al carácter de Cristo? La primera solución que quiero marcarle es que la carne no se mejora. La carne se crucifica, la carne se mata. Gálatas 2:20, ¿qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Acá Pablo está planteando la única solución que hay para la carne, crucificarla, declararla muerta. Esto ya no es parte de mi vida. La saco, la arranco, la crucifico. Y yo me mantengo crucificado, como dice Pablo. Porque el día que yo me bajo de la cruz es el día que yo meto la pata. Es el día que reacciono desde la carne.
La carne no se puede mejorar, la carne no se puede educar, la carne no se disciplina, nada de eso funciona con la carne. Pablo dice que debemos estar en un estado permanente de crucifixión, declarar muerta la carne para que la vida del espíritu crezca en nosotros. Miren cómo lo presenta Pablo en el libro de los Colosenses, capítulo 3, verso 5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y comienza a relatar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también estaban en otro tiempo, cuando vivían en ella, cuando vivían en el mundo, dice Pablo. Pero ahora deben dejar ustedes todas estas cosas. Y nuevamente menciona la carne, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No se mientan, dice Pablo. No se mientan los unos a los otros, sino que despójense del viejo hombre que está viciado con estos hechos. Verso 10, y vístanse del nuevo, el cual, conforme a qué dice, a la imagen del que lo creó, y se va renovando en nosotros hasta el conocimiento pleno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crucificar la carne, arrancar de nosotros todas esas cosas que no son de Dios. Por supuesto que no es una tarea que la hacemos solo, pero comienza desde una decisión del corazón. Señor, quiero agradarte, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame a crucificar todo esto que no es tuyo. Lo segundo que necesitamos para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros es que nuestra mente sea transformada. Romanos 12, verso 2. Dice, no se conformen a este siglo, sino confórmense por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mente debe ser mudada de la mente de Adán a la mente de Cristo. Ser renovado nuestra forma de pensar. Cambiar los patrones de la carne requiere un proceso consciente de renovación interior, ¿mediante qué? Mediante el estudio de la palabra y la oración. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene el poder para transformar nuestra forma de pensar? La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es revelada a nosotros, es cuando nuestra mente es transformada. Y como siempre digo, aquel que no tiene un hábito de estudiar la palabra y de orar bajo la ayuda del Espíritu Santo, está destinado a quedarse en una niñez espiritual y no superar las obras de la carne. Porque es la palabra de Dios la que tiene el poder para transformar nuestra forma de pensar. Muchas veces podemos caer en este error de desarrollar en nuestras vidas un vocabulario correcto, pero que ese vocabulario a veces no tiene una coincidencia con nuestra forma de vivir. Un carácter formado en Cristo se manifiesta en ambas cosas, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar todos los días. Por eso es importante esto de una mente renovada. Una mente renovada trae aparejada un entendimiento de las cosas espirituales. Cuando nosotros hablamos solamente desde un entendimiento intelectual, todo eso está acá, pero necesita ser transformado acá. Y eso solamente lo hace la palabra de Dios, lo hace el Espíritu Santo, lo hace los tiempos de intimidad, como siempre
nos enfocamos, es un proceso sobrenatural para nosotros. En Dios es natural, pero en nosotros es un proceso sobrenatural. Debemos tener cuidado por esto, porque la renovación de nuestra mente se trata desde un entendimiento de las cosas espirituales. Y cuando nosotros tenemos ese entendimiento, hablamos con autoridad, hablamos desde una esencia, hablamos desde una afirmación en nuestro corazón. Cuando nuestra mente no ha sido reformada, tan solo repetimos palabras, repetimos frases. Tengo un concepto, creo que ya lo he hablado mucho en el discipulado de los varones y creo que también lo he predicado en esto, ¿no? Cuando hay realidades espirituales que las podemos expresar con nuestras palabras, es porque hay un entendimiento. Cuando no hay un entendimiento, tan solo repetimos frases o definiciones de otros. Siempre le digo a Claudia y a Natanael, cuidado con lo que predicamos, que primero no nos haya sido revelado a nosotros, porque de pronto podemos estar repitiendo lo que se le reveló a otro, pero en nosotros todavía no es una realidad espiritual. Por eso esto del carácter de Cristo no es fácil, pero sí es posible en Dios, cuando nuestra mente es renovada, y cuando nuestra mente es renovada, eso luego repercute en nuestra forma de vivir. Nuestro carácter comienza con la transformación de nuestro entendimiento de lo que Dios hizo y de lo que Dios espera en cada uno de nosotros. El tercer punto es la revelación de la persona de Cristo en nosotros. Todo comienza cuando Él se nos revela, cuando se caen velos, cuando podemos verlo a Él cara a cara. ¿Se acuerdan el primer versículo que leí cuando comenzamos? Cuando vemos cara a cara con el Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Otro proceso sobrenatural para nosotros. Natural para Dios, pero para nosotros sobrenatural. Que Cristo se nos revele. Y fue la oración del apóstol Pablo y del apóstol Pedro constantemente. Sean abiertos los ojos del entendimiento para que puedan ver a Cristo. Y esta revelación interior es lo que luego nos cambia. No desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Esta revelación se va a presentar en la medida que manifestamos hambre y sed por el Señor. En los tiempos de intimidad, en los tiempos de calidad con Dios, en los tiempos de adoración genuina, es donde somos edificados en Dios. Y debemos buscar continuamente que Cristo sea revelado a cada uno de nosotros, porque eso también está ligado al propósito eterno. Cuando nuestra mente es transformada, cuando nuestra carne es crucificada y cuando Cristo se nos revela, ahí empezamos a entender nuestra asignación aquí en la tierra, que es darlo a conocer a Él. Ahí es donde cuando el carácter nuestro comienza a cobrar otra dimensión y entender que somos la iglesia de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, es necesario que nosotros manifestemos en nuestro carácter al Señor. No puedo andar por la vida con boca sucia en mis palabras, con acciones agresivas que no representan a Cristo. Ahí no soy su iglesia. No estoy cumpliendo la función por la cual Cristo me trajo aquí, me salvó y me determinó para estos tiempos. Muchas veces he contado este testimonio y quiero contarlo una vez más para la gloria del Señor, cómo el Señor me transformó en mi carácter, porque yo era una persona muy violenta. Y un día el Señor, a través del estudio de la palabra, comenzó a trabajar en mi mente con un versículo. La blanda respuesta aplaca la ira.
La blanda respuesta aplaca la ira. Día y noche estaba ese versículo en mí. Y de a poco comencé a entender que la forma de reaccionar mía estaban mal y debía cambiar ese patrón en mí. Y con la ayuda de Dios pude cambiarla. Y los resultados fueron diferentes. Así comenzó a Dios a trabajar en mi carácter. Cuando andaba en la calle y se me cruzaba alguno, siempre terminamos peleando, discutiendo. Hasta que un día un tipo se atravesó con una camioneta delante mío y me insultó de arriba a abajo. Porque él decía que yo lo había encerrado y capaz que sí, que tenía razón que yo lo había encerrado. Pero Dios ya estaba trabajando en mí. Entonces bajé el vidrio y le dije, perdóname. Te pido perdón, no me di cuenta. ¿Me puedes perdonar? Y cambié el patrón de lo que venía haciendo. ¿Por qué? Porque la blanda respuesta aplaca la ira. Y ahí me di cuenta que Dios estaba trabajando en mí. Y lo cuento esto como testimonio porque es posible. Así como lo hizo conmigo, puede hacerlo con cada uno de ustedes. Pero tienen ese poder transformador que tiene la palabra de Dios y nos conecta con el propósito eterno por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. El Señor determinó un plan para la eternidad y usted y yo estamos involucrados en ese plan. Pero para cumplir con ese plan y ser leales a Dios y ser útiles a Dios, necesitamos que nuestro carácter sea formado al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Lo invito a ponerse de pie en esta noche. Invito a los músicos que pasen. Entiendo que usted y yo cada día queremos agradar a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay ese deseo en nuestro corazón de agradar a Dios y esta es una lucha diaria. Es un proceso continuo y profundo, como dije al principio, donde necesitamos rendirnos al Señor, rendirnos sin reservas a Él para que Él pueda trabajar en nuestro carácter. La Biblia dice que el primer Adán, présteme atención un segundo más, por favor, no se distraiga. El primer Adán es un alma viviente, pero el segundo Adán es un espíritu vivificante. Usted y yo nacimos biológicamente en la tierra bajo una naturaleza adámica que responde a las demandas de la carne. La naturaleza adámica, como es un alma viviente, responde a las necesidades de la carne. Pero un día Cristo se cruzó en su vida y se cruzó en la mía, y a partir de ese momento se nos ha otorgado una naturaleza que es del cielo. Por lo tanto, usted y yo ya no operamos según la carne, nosotros operamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo el gobierno de un espíritu vivificante. Y eso es lo que tenemos que entender, iglesia, en esta noche. Nosotros no respondemos a los patrones del pecado, nosotros respondemos a una naturaleza conciliada en Cristo, por la cual Él murió y derramó la última gota de su sangre para que usted y yo caminemos como Él quiere y como Él espera de nosotros cada día aquí en la tierra. ¿Me estás entendiendo, iglesia? El proceso diario de todos los días es morir a eso. Dice, hagan morir en ustedes todas estas cosas que pertenecen a la tierra y vivan según la nueva naturaleza otorgada en Cristo. Pero como les dije, no es una obra nuestra, es una obra del Espíritu Santo que comienza a regenerar en nosotros a partir de una decisión. Señor, aquí estoy. Trabaja en mí, Señor. Señor, aquí estoy. Me rindo, Señor. Me rindo. Hago morir todo esto para que vos seas una realidad en mí. A partir de ahí, ese es el proceso de transformación. Como cantamos en la canción, dice, somos llamados a ser iglesia.
Somos llamados a tener la misma forma de Cristo. Somos llamados a ser la misma esencia del Señor. Y Dios está formando en cada tiempo que nos congregamos, cada tiempo con Él, cada discipulado. Dios está formando la imagen del Hijo en cada uno de nosotros. Está formando sus virtudes, sus cualidades morales, para que podamos reflejar al Señor y mostrarlo más nítidamente. Por lo tanto, no se trata de obras humanas, te lo vuelvo a repetir. Se trata de un corazón rendido a diario a Él, para que esa transformación del carácter pueda ser profunda, pero también visible y espiritual en cada uno de nosotros. Ya no tenemos tendencias pecaminosas, dice la Biblia. A partir de Cristo, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, dice. A partir de Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. A partir de la cruz, dice, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. A partir de la cruz es que vivimos por el Espíritu y no por la carne. Algo pasó en la cruz, algo se rompió, un nuevo camino se abrió, dice la palabra, y en ese camino debemos transitar usted y yo cada día, para que nuestra mente sea renovada, para que nuestro entendimiento sea renovado, y así cada día podamos reflejar a Cristo desde los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Oremos al Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos frente a tu palabra, Señor, en esta noche, entendiendo la necesidad de que nuestro carácter sea transformado en ti, oh Dios. Ora al Señor en esta noche con tus labios y ríndete a Él. Rinde tu corazón a Él, rinde tu vida entera a Él, para que Él pueda operar desde su Espíritu Santo. Quita de ti toda la ira, todo enojo. Quita toda maledicencia, toda forma mala de hablar. Quita de tu vida todas acciones de violencia, toda inmundicia, toda avaricia, todo aquello que no le agrada al Señor. Pedirle ayuda al Espíritu Santo. Pedirle ayuda, porque Él vendrá en tu socorro. Dice la palabra que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. La palabra de Dios dice que Dios al que viene a Él no le echa fuera. Por eso la iglesia del Señor te está hablando en esta noche, para que podamos verdaderamente ser su iglesia aquí en la tierra. Lo mejor que puede pasarle a esta congregación es que nosotros, como pastores, como líderes, seamos lo más parecidos a Cristo. Lo mejor que le puede pasar a tu hogar es que vos seas lo más parecido a Cristo. Y toda la vida de Cristo se resume en esta verdad: somos llamados a conocerle, somos llamados a imitarlo, somos llamados a ser formados en Él y luego mostrarlo aquí en la tierra. Yo quiero animarte que ahora podamos cantar nuevamente esta canción, pero ya desde un entendimiento mayor. Somos su iglesia aquí en la tierra. Somos llamados, dice la palabra de la canción, llamados a ser sus manos, a ser sus pies, a reflejarlo. Qué tremenda responsabilidad, ¿no? Pero si Dios nos eligió, es porque en Él somos capaces de hacerlo. Adoremos al Señor por unos segundos.